CNN Radio. En Rosario, 89.5. Conversamos ahora con Gustavo Segré. Habitualmente lo llamamos y nos da una buena mano para entender algunas cosas. Es analista internacional, es socio de Center Group. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Fernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Gusto en escucharte. ¿Cómo estás? Igualmente, muchas gracias por atendernos. Bueno, antes que nada te queríamos preguntar para que nos des un poquito tu perspectiva, tu punto de vista de lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro contagiado y con bastante turbulencia política, me imagino también económica, pero en 2 minutitos un pantallazo primero de lo que está pasando allá, por favor. Claro, con mucho gusto. Bueno, primero separemos entonces, hablamos un poco de Bolsonaro contagiado. Yo creo que Bolsonaro buscaba el contagio. Mi sensación es que él no respetaba los protocolos sanitarios, no utilizaba máscara, se metía en las manifestaciones, hasta que, bueno, finalmente, si esto es realmente así, tuvo su premio, contagiarse del COVID-19. ¿Y por qué digo esto? Porque durante toda la pandemia Bolsonaro disminuyó el impacto del COVID-19 en la sociedad, en la economía, en el país, con frases muy poco felices, como que esto era una gripecita, como que el COVID-19 equivalía a una lluvia donde muchos se mojarían pero pocos morirían ahogados. Y cuando uno toma estas frases y esto se expande por todo el mundo, cuando uno cuenta, como todos los países, los fallecidos diariamente, atribuye a Bolsonaro la culpa de 67.000 personas que han fallecido por el COVID-19. Pero cuando uno analiza los números desde otra perspectiva, y lo hago todos los días, y comparamos estos números con otros números, nos damos cuenta que, no obstante, no creo que Bolsonaro esté correcto en su apreciación de que esto es una gripe. Fíjate vos, Marcelo, que el año pasado, desde el día 16 de marzo, que fue la primera muerte del COVID-19 en el 2020, pero me retrotraigo un año atrás, 16 de marzo 2019 hasta el día de ayer del 2019, en Brasil hubo muertos por neumonía con un número de 77.000. Y no recuerdo a ninguna radio, ningún medio, ninguno que cuente la cantidad de fallecidos que había por neumonía. Y no obstante, ellos fueron mucho más que los del COVID, y la economía no se paró. Entonces, estimo que Bolsonaro, como casi siempre, es correcto lo que dice, y como casi siempre es incorrecto cómo lo dice. Claro. Fíjate vos además que mezclo un solo comentario aquí en San Pablo, donde yo estoy. Desde el día 11 de junio abrió la economía San Pablo. Estamos en este momento en fase 3, en perspectivas de ir a la 4, ya previsto el día 22 de julio la vuelta del Campeonato Paulista de Fútbol, y coincidentemente cuanto más se abrió la economía, menos hospitalizaciones hay y menos contagios y menos fallecidos. San Pablo entró ayer en el RT menor a 1. El hospital de campaña del Estadio Pacaembu cerró por falta de pacientes, y de 350 personas de hospitalizaciones diarias, hoy estamos en 12 o 10. Y esto es, no sé si científicamente tiene algo que ver o no, pero justamente a partir del momento que abre la economía y hay más gente en la calle. Gustavo, ahora, vos decías, las cosas que dice muchas veces lucen más o menos razonables, la forma en como la dice genera mucha antipatía, mucho rechazo. ¿Cómo lo percibe la gente en Brasil? Afuera de Brasil, vos estás muy, muy involucrado con Argentina también. En Argentina, claro, en general los medios lo leen mal o muy mal. Comentame, por favor, cómo lo ven en Brasil, y comentame tu opinión sobre cómo lo ven en Argentina también, por favor. Con mucho gusto. Vos fíjate que en Brasil ya saben que Bolsonaro es Bolsonaro. Es como decirle a un americano algo de Trump, y te va a decir Trump es Trump. La única diferencia entre Bolsonaro y Trump es que uno habla inglés, el otro portugués, uno tiene muchísimo dinero y el otro no. Nada más. La emulación de Bolsonaro es Trump. Yo creo que lee los twitters de Trump y dice, bueno, a ver, vamos a traducirlo al portugués, manda lo mismo. Pero vos fíjate que aquí en Brasil siempre hay, como en Argentina también, una sociedad que se divide en 3. Y esa sociedad electoralmente divide en 3: aquellos que lo apoyan a Bolsonaro, diga las pavadas que diga,
aquellos que lo van a contrariar a Bolsonaro digan los acertos que diga, y aquellos que van a decir, en esta lo apoyo y en esta no lo apoyo. Repetí, cambia el país, cambia el nombre del presidente, es igual en todos lados. Lo curioso es que, por ejemplo, en Argentina, la mayoría de la gente dice, no, porque Bolsonaro, la culpa de los muertos de Bolsonaro. Vos sabés que cuando empieza la pandemia, la Corte Suprema de Justicia determinó que Bolsonaro no tenía potestad para colocar un aislamiento social más o menos rígido. La Corte en aquel momento tomó dos determinaciones. La primera es, no puede haber lockdown, no puede haber cierre efectivo y concreto, porque no puede el ciudadano pedirle permiso al Estado para salir a la calle. Esto lo dijo el primer día. Sí. El segundo día dijo, Bolsonaro con todo lo que está diciendo va a ser un lío bárbaro, le retiro la potestad y se la doy a los gobernadores y a los intendentes. De hecho, Bolsonaro colocó hace 2 meses atrás que podían volver las peluquerías y San Pablo solamente volvió a la peluquería el lunes. ¿Por qué? Porque el que manda es el intendente. Pero no obstante ello, cuando contamos una cantidad de muertos elevado, te dice, la culpa es de Bolsonaro, por lo que dice. O sea, Bolsonaro perdió una oportunidad brillante de quedar bien parado como sea, porque no depende de él, ni el tema económico, ni el tema de los fallecidos y de los contagios. Y en relación a la economía, ¿cuál es la situación? Brasil está sorprendiendo gratamente a todo el mundo, inclusive a nosotros que estamos aquí, porque tuvo un junio en ventas que fue 10% mayor que en junio del año pasado, que no había COVID. En junio los brasileros ahorraron, y esto nos va a parecer muy loco a los argentinos, en caja de ahorro el equivalente en reales a 4.000 millones de dólares. Y expande la cantidad de empresas que están operando, con lo cual la previsión que teníamos de una retracción económica del 6.6, calculamos que va a estar próxima de 6 en este año, de continuar así, y el año que viene va a ser positiva en 3,5. Gustavo, entonces, a ver un resumen brutal de todo lo que nos ha contado con tanto detalle. Los números de la pandemia en términos relativos con situaciones anteriores brasileñas no son como lucen tan graves, la economía va mejor que en otros lugares y Bolsonaro habla mal, pero algunas cosas las plantea bien o las hace bien. Sí, es un buen resumen el que diste. Pero me gustaría 2 segundos, de alguna manera, ratificar esta cuestión de los números. Esto se puede hacer, cualquiera lo puede hacer. transparencia.registrocivil.org.br. Ahí están las informaciones de nacimientos y de muertes no colocadas por el gobierno. O sea, es la gente que nació un nene y lo registra en un escribano, y aquel que falleció alguien y lo registra para todo el proceso de pensión y de herencia y de lo que fuere. Cuando uno analiza eso y toma el 16 de marzo hasta la fecha y lo compara con el 16 de marzo del año pasado a la fecha, observa que la cantidad de fallecidos por arriba del año pasado es de 22.000 aproximadamente. Pero tenemos 60.000 personas que fallecieron. O sea, están faltando 38.000 muertos que son asignados al COVID y que dejaron de morirse de otra causa, por ejemplo, neumonía. Hay 25.000 personas que históricamente morían de neumonía y que ahora no murieron más. Desapareció. ¿Y esto por qué? Porque el mismo protocolo indica que cualquier persona que en la determinación del médico mencione la palabra COVID, automáticamente se lo asigna COVID. Entonces, se observa mucha gente que muere con COVID, pero no por causa del COVID. Y cierro con un ejemplo. El domingo pasado, una señora embarazada, 36 años, da luz a 2 mellizos. Tiene complicaciones posparto, hemorragia, falleció. Le hacen el hisopado, da positivo a COVID. Está vinculada como que falleció por COVID y no falleció por COVID. Es un ejemplo clarísimo, muy, muy, muy ilustrativo. Te pido una última referencia, Gustavo, ahora de Argentina. Vos, como decía antes, estás muy involucrado con la Argentina, lo seguís mucho y inclusive participás, pero tenés perspectiva porque lo estás viendo desde allá. Nosotros acá estamos muy en el barro, muy en la vorágine de las cosas que pasan. Todas las semanas pasan cosas raras. Está lleno de cisnes negros, no hay uno blanco en la Argentina. Contanos, por favor, cómo estás viendo la situación de la Argentina. Hoy tenemos 2 noticias
que son bastante desesperanzadoras. Una, que la justicia no hace absolutamente nada, está liberando a Báez sin haber emitido ningún fallo en varios años, y la otra, que aparentemente le están haciendo un traje a medida con una moratoria o con lo que sea desde AFIP a Cristóbal López. Parece muy desesperanzador eso. Contanos tu impresión, por favor. Pero vos sabés que eso me suena muy coherente. Yo entendería algo raro si no ocurriera esto que está ocurriendo. Es como aquel que se casa con una persona esperando que la persona cambie porque se casó. No, va a ser igual. La esencia de la persona es esa. Cuando yo lo que veo desde afuera, primero hay en curso un proyecto que personalmente denominé el proyecto Stalin, donde se genera una terrible y dañosa dependencia por parte de gran parte de la ciudadanía argentina en relación al Estado. Esto es grave, porque ya sabemos dónde termina. Tenemos que mirar en un espejo que se llama Venezuela, donde en el momento que arranca ese cambio había corrupción política, altas tasas de inflación, mucha intervención del Estado, control cambiario, precios congelados. Y vos decís, eso es Argentina. No, era Venezuela cuando arrancó el proyecto de Chávez. Entonces, cuando uno visualiza eso, la sensación la podría simplificar en una cacerola donde empieza a calentarse agua y colocan al sapo, la vieja fábula del sapo que se quema, se hierve y no se da cuenta. Con el gobierno de Cristina Fernández, con la colaboración del presidente Fernández, lo que está haciendo es exactamente eso. Milagrosamente, a partir de las elecciones, la hija de la expresidente y vicepresidente actual se mejoró. Se curó. Ahora está saludable por los milagros de la vida. La gente que estaba presa ahora no está más presa. Y los corruptos parece que dejaron de ser corruptos. Venía pensando en el auto, antes que ustedes me llamaron, ¿cuál será el nombre del próximo constructor que se haga millonario? Que no sabemos quién es y que seguramente será amigo de alguno. Y ahí, y concluyo también con esto, yo detesto la corrupción. Para mí es algo terrible, dañino para la sociedad, porque se dejan de construir de verdad hospitales y respiradores que hoy tanto necesitamos y pagarle mejor a los médicos. Pero el problema de que Báez salga de la cárcel no es de Báez. No podés estar 4 años con una persona en prisión preventiva. Claro. El problema ahí es de la falta de velocidad de la justicia. Entonces, estoy contra que Báez salga, pero estimo que el problema no es que Báez salga porque nadie se da cuenta de Báez. No, es que la justicia no trabaja para meter preso a los que realmente son corruptos y a liberar rápidamente a aquellos que han sido procesados y son inocentes. La vicepresidenta inclusive. Gustavo, siempre muy amable, muchas gracias, saludo cordial. Que siga muy bien, hasta luego. Gracias, igualmente, adiós. Hablábamos con Gustavo Segré desde Brasil, es analista internacional, es socio de Center Group, es profesor de la Universidad Paulista, muy involucrado con la Argentina, es argentino obviamente, pero conociendo muy detalladamente lo que pasa en Brasil. Inclusive nos daba algunos detalles interesantes, esto de sacar del registro civil nacimientos y muertes, y el análisis que nos hizo es muy, muy interesante, muy, muy claro.